Soy Rafa y hoy continuaremos con la parte 57 de nuestro tutorial del lenguaje Java y hablaremos de lo que es la recursividad. Hablaremos de este concepto desde el punto de vista de la programación, puesto que es un concepto muy usado en matemática, pero bueno, en programación también es útil usarlo. Entonces, la recursividad en matemáticas es una técnica que se usa para resolver un problema iterativamente. En programación, pues, sigue más o menos el mismo principio. Así que es una técnica en la que una función se llama a sí misma hasta que se pueda resolver un problema. Para que la función no se quede en un bucle infinito, en algún momento debe ocurrir una condición que haga que la función no deba llamarse a sí misma de nuevo. Esto es normalmente cuando el problema inicial queda resuelto. Entonces, se deben satisfacer dos condiciones para que se pueda resolver un problema recursivamente. La primera es que el problema se debe escribir de forma recursiva, o sea, que se pueda escribir en función de sí mismo. Esto lo veremos con un ejemplo que será más sencillo. Y la segunda es que debe haber alguna condición que permita el fin de esta recursividad. Como lo he dicho al principio, pues en matemática se usa frecuentemente esta técnica y veremos un par de ejemplos. Bien, por ejemplo, lo primero que vamos a usar en nuestra parte práctica es el cálculo del factorial de un producto. Para quien no lo sepa, el factorial por ejemplo, de un número n se define como el producto de los números positivos desde el 1 hasta el n. O sea, la multiplicación de todos los números, como lo vemos acá. 5 factorial va a ser 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y eso, lo que de esa multiplicación será el resultado de 5 factorial. Acá hay que tener en cuenta que el factorial de 0 es 1, por definición. O sea, 0 factorial igual a 1. Bueno, eso es un ejemplo. Entonces, digamos que esto se repite hasta que se llega a 1. O sea, esa es la condición de salida. Ahora, bueno, cuando empecemos a desarrollar esto, veremos cómo se plantea ese problema. El otro problema que vamos a ver es la serie de Fibonacci. Es una serie donde el siguiente número de la serie es la suma de los dos anteriores. Esta serie pues comienza con los números 0 y 1. Así que el siguiente número de la serie pues será 0 más 1 igual de nuevo a 1. El siguiente deseo va a ser 1 más 1, 2. Después 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8, etc. Y para nuestro ejemplo lo que vamos a hacer es un programa que construya esta serie hasta con el número de elementos que indique el usuario. Bueno, en este caso, si es 0, 1, pues poco puede hacer el programa porque son los dos primeros números de la serie que ya están definidos, el 0 y el 1. Bueno, entonces en esos casos va a servirnos de condición de salida. Bueno, vamos a ponernos manos a la obra. Comenzamos creando un nuevo proyecto Java normal. Será nuestro Java 057. Y bueno, vamos a borrar los comentarios. Y vamos a desarrollar. Vamos a desarrollar primero nuestra función factorial. El factorial, como mostramos en el ejemplo, es 5 es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Este es 5 factorial. Y si acá ponemos 4 factorial, va a ser 4 por 3 por 2 por 1. Es decir, esta misma parte que está acá. Así que podríamos decir que esto es exactamente igual a decir 5 por 4 factorial. ¿Ven? Y aquí es donde ya podemos plantear la recursividad, porque 3 factorial va a ser igual a 3 por 2 por 1. Es decir, que a su vez 4, esto va a ser igual a 4
por 3 factorial. Y el 2 factorial, pues de nuevo es 2 factorial es 2 por 1. Eso quiere decir que se puede reemplazar esta parte. Es decir, que esto sería igual a 3 por 2 factorial. Y así hasta que llegamos al 1, porque 1 factorial es 1, que es esta parte. Entonces sería igual a 2 por 1 factorial. Y acá pues ya termina. Entonces fíjense que yo puedo crear una función de 5 factorial y vuelvo a llamar a la misma función para que me calcule 4 factorial y puedo volver a llamar a la misma función para que me calcule el 3 factorial hasta que llegue al 1, que es donde tiene que salirse. Entonces, ¿cómo se plantearía este problema? Pues sería una función que nos devuelve un número entero factorial y recibe un número entero, el número que queremos calcular el factorial. Pero como acabamos de ver, ¿cómo se calcularía el factorial? Pues sería return el factorial n, digamos el número que acabamos de crear, por el factorial de n menos 1, del número siguiente. ¿De acuerdo? Y aquí como es una función que se está llamando a sí misma, esto es lo que es la recursividad. Ahora, muy bien, acá tenemos un problema, que es que tenemos que agregar la condición de salida. ¿Y cuál es la condición de salida? Bueno, pues si n es igual a 1, retornaríamos el 1, return 1. Y si no, tendríamos que calcular el siguiente número. Por si el usuario nos pone 0, podríamos agregar acá, pues, que de repente, si nos dice que es 0 o 1, n es igual a 0 o 1, que nos devuelva 1. Es como que falta algo para que no error. Y lo ponemos así, y ya esto sería nuestra función factorial. ¿Cómo hacemos la llamada a la función? Pues le diríamos al usuario, bueno, vamos a decirle el título, cálculo del factorial. Dime un número entero. 2 puntos y aquí cálculo. Bien, entonces bueno, tenemos que usar una entrada. Vamos a usar el objeto scanner, entrada, y vamos a leer un número que lo hemos llamado n. Vamos a llamarlo número. Tenemos que importar acá la librería, y en nuestro caso pues número va a ser igual a lo que es entrada. Bueno, acá por supuesto que tenemos que empezar por crear el objeto new scanner, y aquí sería un system.in. Ok, aquí entonces entrada punto sería el next int. Bien, eso nos daría un entero. Si queremos validar lo que nos den un número entero, pues tendríamos que usar las funciones try y catch. Bueno, podemos crear una función que nos devuelva un entero. Capturar números, para asegurarnos de que no haya errores ni se nos caiga el programa. A ver, int dame entero, y es acá donde vamos a hacer esta cosa.
Vamos a poner, para que lo lean en la misma línea, solo un print. Y lo que vamos a hacer es que esto se va a repetir mientras el número... Aquí sí que necesitamos un número también acá. Mientras el número sea distinto, mientras do while el número sea igual a -1. Y entonces acá lo que vamos a hacer es que el número igual a dame entero. Bueno, pues eso sería. Dame entero. Bueno, acá probablemente... Claro, es que tienen que ser estáticas para que se llamen public static, para que se llamen en el contexto estático. Lo mismo esta. Bueno, y acá, ¿qué es lo que no le gusta? Ah, bueno, que faltará un punto y coma. Vale. Bueno, entonces vamos a centrarnos acá con un try. Try, leemos este número y si nos da si no nos escriben algo que es un número, se va a producir una excepción y así la capturamos. Entonces, si hay un número entero, vamos a escribir un espacio en blanco, o sea, para dejar una línea, y le ponemos que otra vez con una línea el número debe ser entero, ¿ok? Y retornamos -1 en ese caso, porque es lo que está esperando. Si es -1, este lazo se va a repetir y va a decir otra vez dime un número entero. Si acá pone algo que no está bien, se va a ir por la excepción y debe ser un número entero. Y acá, si el número está bien, retornamos el número. Pero puede haber todavía un caso que nos dé un número negativo. Entonces, si ponemos if número, vamos a decir entero positivo, porque es lo que necesitamos, positivo. Si el número es menor que 0, pues le vamos a escribir un mensaje. Vamos a hacer esto mismo, pero acá lo que vamos a decir es que el número debe ser entero y mayor o igual a 0. Print line y retornamos -1. Bueno, con esto ya deberíamos tener nuestro número positivo y lo único que nos quedaría es calcular el factorial de lo que nos haya dicho el usuario. Entonces, vamos a tener una variable, vamos a poner resultado, y el resultado va a ser, nos falta una coma acá, el factorial del número que nos haya dado el usuario. Y lo único que nos quedaría es simplemente escribir el resultado. Resultado igual lo que nos retorne la variable resultado. Bueno, y este sería nuestro programa. Vamos a probar si funciona. Ejecutamos. Y vamos a decirle, bueno, vamos a ver primero los errores. Un P, vale, pues nos dice que el número debe ser entero. Ok. Si le decimos -8, o -6, perdón, que el número debe ser entero y mayor o igual a 0. Vale. Y ahora le decimos, por ejemplo, 5 y nos dice 120. 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120. Perfecto. Porque el 1, pues 1 por 120 es 120. Si le decimos, por ejemplo, el otro caso que nos faltaría por probar es el 0. Debería darnos 1. Muy bien. Que es lo que habíamos previsto. Si es 0 o 1, que nos dé el 1.
Y el otro caso extremo que habría que probar es el 1. Por ejemplo, si le decimos el 1, también es 1. Bueno, vamos a probar un número más grande. Por ejemplo, factorial de 10 sería, pues ese número. Fíjense, un número bastante grande ya. Bueno, esto sería en cuanto al factorial. Ahora vamos a decirle que vamos a continuar construyendo nuestro programa aquí mismo. Dejaremos un espacio en blanco, o un par de espacios en blanco para que se pueda ver. Y le vamos a decir serie de Fibonacci. Acá le vamos a decir serie de Fibonacci indique el número de elementos de la serie, de cuántos elementos queremos que nos muestre de la serie. Entonces, bueno, primero vamos a crear la función. Tendría que ser también una función pública y estática, porque está siendo llamada en un contexto estático, que nos devuelve un entero y que se llame Fibonacci. Fibonacci, ok. Y esto pues hay que ver cómo se calcula. Entonces dijimos que un número de una serie de Fibonacci se calcula con la suma de los dos anteriores. Entonces, para un determinado número, Fibonacci va a ser return de los dos anteriores números. Entonces sería Fibonacci de n-1 más n-2. Fibonacci n-2. Pero digamos que eso es, perdón, n-2. Acá. Esto no nos está contemplando la condición de salida. ¿Cuál es la condición de salida? Si el usuario nos da 0 o 1. Porque en esos dos casos se devolvería el mismo número, puesto que son los dos números de la serie y no existen números anteriores. Entonces, si esto va a ser igual que lo que teníamos antes, si n igual a 0 o n igual a 1, acá sería el caso contrario, pues acá nos retorna el mismo número. Return n. Y así estaría bien. Ah, bueno, acá es que porque no le estamos diciendo el tipo de datos. Int n, vale. Ok, pues ya tendríamos nuestra función. Ahora, ¿cómo hacemos para que nos escriba los números de la serie? Vamos a tener que hacer una especie de lazo de repetición. Bueno, para empezar, tendríamos que preguntarle cuántos elementos quiere leer, mostrar en la serie. Entonces, bueno, ya le hemos pedido, ahora falta leer el número. Acá le vamos a decir, dame entero positivo, y lo vamos a leer en esta misma variable. Y esto lo vamos a repetir de nuevo hasta que sea un número mayor o igual a 0. Bien. Luego, vamos a necesitar un contador para un lazo de repetición, porque vamos a tener que ir calculando todos los números de la serie hasta el número que nos indique el usuario. Entonces sería, por ejemplo, for i igual a 0, i menor o igual al número que nos haya dicho el usuario, i más, para que pinte cada uno de los elementos. En este caso, pues como el 0 y 1 son los inicios de la serie, realmente va a pintar un número más de lo que nos diga el usuario, porque se supone que el 0 y 1 ya tienen que formar parte de la serie y se contarían como el primer nivel de la serie. Entonces, acá tendríamos que calcular el resultado de Fibonacci del elemento i.
Y ese resultado pues tendremos que escribirlo. Entonces system, bueno, acá después de esto estaría bien si nos deja un espacio en blanco después de la lectura del número, una línea en blanco, y acá podríamos escribir el elemento de la serie. Entonces va a calcular el 0, pues nos va a dar un 0. Acá vamos a escribir el resultado. El 1, cuando venga el 1 va a escribir el 1, el 3, el 2, el otro 1, el 2, el 3, etc. Y pues para que no salgan tan pegados deberíamos escribir una coma para ir separando, coma espacio. Entonces si no es el último, que sería si i es menor que número, que el número de elementos que nos dio el usuario, pues que le agregue una coma y un espacio, por decir algo. Y ya estaría. Vamos a ver si nos funciona. Ejecutamos. Y dice un número entero, bueno, el factorial. Vamos a decirle 4, 24. Nos pide los elementos de la serie de Fibonacci. Vamos a decirle que nos cree los 10 primeros elementos. Y acá, pues sí que no lo ha hecho, pero no como yo quería, porque ha ido saltando de líneas. Realmente acá no debemos saltar líneas ni acá. Vamos a volverlo a probar. Vamos a poner acá 4, 24, perfecto, y aquí 10. Y entonces nos construye la serie. Entonces 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 y 55. Fíjense que siempre los dos anteriores, ¿no? 1, 1 más 1, 1 más 2, 2 más 3, 3 más 5, 5 más 8, 8 más 13, 13 más 21 y 21 más 34. Bien, perfecto. Esto pues ven que comienza 0, pues 0 nos va a devolver 0. 1 pues nos va a devolver 1. Y cuando le diga 2, ¿qué va a pasar? Que acá va a ser, calcúlame el Fibonacci de 0, de 1 y de 0. Y se lo va a pasar, o sea que lo va a llamar dos veces y entonces en un caso va a devolver 0 y en el otro caso va a devolver 1. Y esa va a ser la respuesta. Ahí va a terminar. Si es el tercer número de la serie, pues va a llamar 2 y 1. Entonces el 2 y 1 pues se va a calcular cada vez. O sea que esto internamente se está llamando un montón de veces esta función. Imagínense ya cuando es el número 10. Son un montón de llamadas recursivas porque en este caso es recursiva y doblemente porque se está llamando, cada vez que llama la función se llama dos veces más. O sea que el número de llamadas internas es exponencial. Bueno, y espero que esto haya servido para ejemplificar lo que es la recursividad. Les habló Rafa. Si les gustó el contenido presentado, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar todas las notificaciones para que estén al tanto de futuros trabajos.